Helldivers 2 está siendo una completa bomba, pero realmente lo que muy pocos conocen es que en sí Helldivers 1 salió hace más de 9 años, en donde bueno ya se podían empezar a notar los primeros frutos de nuestra querida democracia. Luchando así por la libertad. Pero ¿cómo era su gameplay? ¿Qué hay del inquietante lore que nos dejó Helldivers 1? ¿Y qué fue lo que pasó durante estos 100 años entre Helldivers 1 a Helldivers 2? Quédate hasta el final para que lo descubras. No olvides dejar tu like para que así te sigan llegando este tipo de videos y que sigas apoyando nuestra poderosísima democracia. Además de que al final te mostraré una teoría que te dejará mucho en qué pensar. En sí, Helldivers 1 inicia de una manera bastante similar a Helldivers 2, con los sonidos de desesperación de los cyborgs, quienes notablemente tenían más partes humanas a comparación de los autómatas de Helldivers 2. Y es que en sí desde el primer juego ya se estaba influenciando a la sociedad de la Supertierra, todo esto para bien claro, que te pudieras unir a los Helldivers, la unidad militar básica de la Supertierra. Todo esto con un gran sentido del humor y peligro, dejándonos con grandes frases tipo, come democracia mientras invades planetas nativos y haces rebeldes. Para nada una falsa democracia, presentándose así el primer juego más como una distopía exagerada, con la ilusión de elegir, mientras que al mismo tiempo se tenía un control estricto de las decisiones de la población, dejando como renegados a aquellas sociedades de las cuales no estaban de acuerdo con nuestra gloriosa guerra galáctica, que en el primer juego se estaba batallando principalmente en 3 frentes, luchando contra los iluminados, contra los cyborgs y contra los bichos. Lo más interesante del gameplay en sí es que en sí no cambia tanto como Helldivers 2, bueno obviamente sí cambia, pero lo que me refiero es que también contabas con diferentes estratagemas y que aparte en el primer juego contabas con vehículos y en sí con unidades enemigas más colosales que en el segundo juego, unidades que ya se han encontrado en las filas del segundo juego Helldivers 2, así que no te preocupes, tanto los vehículos como estos enemigos como estas unidades colosales las enfrentaremos en una siguiente actualización, así que más vale que subas el nivel de tus Helldivers. En el primer juego podías ver una pequeña descripción de cada enemigo para que así empezaras a familiarizarte y adaptar a tu equipo y a tu armamento, ya que sorprendentemente Helldivers 1 te respeta lo suficiente como para premiar tus arriesgadas e inteligentes estrategias en equipo e individual. Y a pesar de que sea un videojuego de más de 9 años, cuenta con un sandbox, con un armamento y con unos biomas increíblemente extensos como en su segunda entrega. Y es más, desde sus inicios pudimos notar parte de su espina dorsal, que ya se estaban involucrando con conceptos bastante pesados y complejos de la política y de la sociedad que te provocaban a ti, al jugador, este pensamiento más reflexivo que te hacían ver de una manera más sencilla la complejidad de la libertad, las paradojas de luchar por la paz, y podías entender un poco más las extrañas tácticas de propaganda gubernamental. Todo esto, repito, con su fachada de la democracia en un gobierno autoritario que en sí movería los hilos desde las sombras, pero sobre esto y sus terroríficas implicaciones más adelante. Pero en sí sus acciones eran llevadas a cabo por soldados especializados de élite, los famosos Helldivers. Aquí existe una enorme diferencia con el segundo juego, porque si bien en el primer juego podemos presenciar aún más la propaganda, como por ejemplo en las transmisiones públicas de las escuelas de la Supertierra, expandiendo así el mensaje de la democracia, podemos ver la expansión de la democracia hacia los planetas cercanos, como los planetas helados, hasta planetas con ricas selvas hostiles, y un montón de escenarios que, ojo, no solamente son estéticos, porque en sí cada planeta cuenta con una historia diferente en este universo. Lo que estoy tratando de decir con esto es que si eres lo suficientemente atento, pudiste darte cuenta que dentro de estas misiones, en muchísimos casos, tú eras el agresor. Tú eras quien dirigía estas fuerzas militares a que se adentraran en sus hogares, con los desarrolladores en sí invitando a los jugadores a cuestionar la moralidad de sus acciones y las justificaciones por aquellos que están en el poder y cuestionar los ideales de una sociedad. Claro, en última instancia, los sacrificios exigidos de quienes sirven a estos ideales. Como muy seguramente te habrás dado cuenta en la primera edición, los primeros enemigos a los cuales nos enfrentamos son a los cyborgs, que bueno, ganan puntos extra por tener unidades enemigas como estos perritos. También se ven igualmente aterradoras como los autómatas, y en sí los cyborgs serían la representación de las consecuencias de crear una sociedad tan tecnológicamente avanzada que ha ido demasiado lejos y que ha combinado la carne con el acero. En sí los cyborgs son realmente trágicos porque los lugares en donde viven claramente han sido atacados y marcados por la guerra. En otras palabras, no tienen paz. Por supuesto que nuestro conflicto tampoco les va a traer paz. Por otro lado tenemos
a los bichos, que más bien serían una encarnación de las fuerzas de la naturaleza, que están siendo impulsadas por el mero instinto y la supervivencia en los diferentes mundos con atmósferas tan corrosivas que le exige a los Helldivers que se adapten rápidamente para sobrevivir, sin olvidarnos claro de los misteriosos iluminados, una raza súper inteligente que cuenta con habilidades psíquicas, dándote así un claro contraste entre los cyborgs y los bichos, siendo los iluminados una forma más pura y filosófica, pero con unas grandes consecuencias si es que intentamos conquistarlos. Y ahora aquí es cuando entraría el conflicto entre el primer juego y el segundo juego, porque si hasta ahora acabas de entender los conflictos del primer juego, aún queda un hueco argumental enorme. Digamos que hay un pequeño problema cuando se trata en sí de cómo surgieron los Helldivers y cómo es que cambiaron los Helldivers del primer juego al segundo juego, ya que en sí gran parte de nuestro lore proviene de fuentes increíblemente parciales, en otras palabras, de fuentes gubernamentales del juego, de fuentes de la Supertierra, y digamos que bueno, no quiero cuestionar a nuestro gobierno, pero no es como que sean las fuentes más confiables. Verás, la mayor parte de nuestra historia conocida en Helldivers 1 proviene de 3 fuentes: la enciclopedia del juego, las descripciones de los oficiales, de los científicos, de los admirantes, de los 2 soldados rasos en el puente, y bueno, en otras palabras, sobre las IAs del juego, y finalizando con las descripciones del DLC. Y aquí es donde empieza la aterradora teoría de que si no existiera una secuela de Helldivers 2, tomaríamos estas 3 fuentes como si fueran el evangelio, aunque no sean parciales, pero con la información del segundo juego literalmente lo cambia todo, haciendo que mucha de esta información ahora sea bastante sospechosa. Por ejemplo, en la enciclopedia de Helldivers 1 podemos encontrar que en el puente de la nave afirman que en sí los Helldivers provienen o se originaron del ejército regular, o sea, un ejército como el de cualquier otro gobierno. En cambio, en Helldivers 2 queda bastante claro que en sí los Helldivers, la mayoría de ellos son voluntarios, ya que la sociedad literalmente se encuentra idolatrada por estas imágenes. En otras palabras, no es como que sean soldados, más bien son personas como tú y como yo, que simplemente se alistaron en sus filas y bueno, ahora tú las controlas. Es como si te pusieran a ti literalmente en medio del campo de batalla. Obviamente estos aparentes huecos argumentales hacen que el tratar de unir la historia de ambos juegos, de Helldivers 1 y de Helldivers 2, sea realmente difícil. Para empezar, estas enormes cápsulas de escape casi estúpidas realmente fueron inventadas para contrarrestar la amenaza del régimen opresivo de los socialistas que se habían atrincherado en el sector de Norman Creek, por lo que la Supertierra no pudo obtener esta superioridad aérea y por lo tanto crearon estas cápsulas supersónicas equipadas con estabilizadores y amortiguadores extremos que pueden golpear una moneda espacial y en sí permitir caídas básicamente en cualquier tipo de terreno, aceptando rápidamente a los Helldivers cuando ingresaron al parlamento y rápidamente liberaron al régimen del poder y de la vida, ya que enviaron a sus tropas especializados de élite a que se dispersaran, a que lucharan y a que ganaran fácilmente contra las trincheras de Norman's Creek, quien bueno después se uniría a la Federación de la Supertierra. Repito, los Helldivers eran soldados súper especializados, pero dicho esto existen otros 2 fragmentos de la historia del origen de los Helldivers que provienen de su DLC, específicamente en los paquetes de Ranger y Defender, quienes nos dan la información de que eran soldados especialmente entrenados en la exploración y en el asesinato de objetivos de alto valor. Estos llamados Rangers eran los primeros en lanzarse hacia lo desconocido, pero por si esto no fuera poco, todo esto se ha vuelto aún más raro, ya que muchos tenían la idea de que se suponía que los Helldivers eran los defensores, los objetos indomables de la humanidad, capaces de mantenerse firmes ante cualquier situación, siendo así la espada y el escudo de la humanidad, y representaban a soldados súper entrenados, aunque bueno, si te estoy escuchando en el fondo, fanático del lore, que sí, canónicamente dentro de sus filas también se encontraban a Helldivers que anteriormente estaban especializados originalmente en unidades de la policía de antidisturbios, que después serían entrenados con habilidades de supervivencia como de exploración / asesinato, lo que les permitiría operar solos o aislados por periodos de tiempo verdaderamente prolongados. Repito, como en las misiones de asesinato de Norman's Creek, quien fue el primer despliegue real de los Helldivers. El enorme problema con esto es que en Helldivers 2 se nos presenta un tipo diferente de historia, una que entra en conflicto con el primer juego. Toda esta teoría se debe al conjunto de armadura del legionario SC-37, con la descripción correspondiente. Esta armadura está basada en los uniformes de la Superlegión de la Tierra, un precursor menos patriótico de los Helldivers. Ahora, como probablemente puedas ver, canónicamente esto representa un enorme conflicto desde el primer juego, ya que en el primer juego nos dicen que los Helldivers existían muchísimo antes de que la Supertierra se unificara, pero lo más aterrador y misterioso de todo esto es que este conjunto de armadura de Helldivers 2 implica que la Supertierra ya era un concepto y una idea cuando la Tierra se disolvió. En otras palabras y más específicamente, la Supertierra era una unidad militar, en sí no era lo que muchas personas creen, que no eran unidades policiales,
espaciales, lo que en sí nos lleva a teorizar que sí, la Supertierra, esta unidad militar, sí estaba peleando por la Tierra, pero a costa de otros gobiernos. Una prueba de esto, y parte por la que la teoría cobra más sentido, es que cuando vemos el mapa de la Supertierra y las diferentes zonas de región, podemos ver a diferentes países eliminados, y en su lugar se encuentran diferentes sectores de fuerzas militares especializados en los Helldivers, como si los Helldivers se hubieran apoderado de toda la Tierra, que parece que tomaron el control, e incluso se ha llegado a teorizar que siguieron el camino de una guerra fría entre países, lo que explicaría estas extrañas máscaras especializadas, las cuales son de las armaduras más antiguas, que cuentan con un tubo como si hubieran vivido en una guerra apocalíptica, de no sé, quizá posiblemente un intercambio nuclear, o quizás intercambios múltiples por parte de las diferentes potencias, hasta que bueno, finalmente alguien saldría victorioso, oprimiendo así a las masas. Lo que nos queda decir es que si juntamos la historia del primer juego y la historia del segundo juego, tomando en cuenta en que ambas historias entran en un conflicto que parece que es a propósito, es muy probable que esta anarquía que existió en la Tierra se hubiera extendido tan desenfrenadamente que la Tierra sufrió migraciones masivas, enfermedades, hambrunas y otros males similares, por lo que después de esta guerra entre gobiernos se necesitaba una nueva forma de vida, un nuevo orden. En otras palabras, se necesitaba una democracia gestionada. Y ahora, si tomas en cuenta el tono burlesco e irónico del juego, cobra más sentido este sarcasmo apocalíptico del floreciente e infantil nombre del gobierno de la Supertierra, liberándonos así de los antiguos conflictos y creando así esta nueva nación democráticamente unida. Ahora, en sí no sé si esta teoría sea cierta, en sí el usuario /ueternal expandió más este tipo de ideas, notando algunas cosas, como por ejemplo de que la armadura de la cual hablamos cuenta con cartuchos de armas que en sí no tenemos en el juego, que en sí es de una arma que estaría en el primer juego, considerándose así como cartuchos antiguos. Y repito, no sé si sea cierto o no esta teoría de que la armadura representa una armadura del apocalipsis en la Tierra, pero sin duda que suena sumamente interesante y lo que conectaría con sentido, de una manera sumamente impresionante, los orígenes de los Helldivers, los eventos del primer juego, y conectando finalmente con Helldivers 2, la segunda entrega. Recuerda que si quieres seguir recibiendo este tipo de teorías y noticias semanales sobre la democracia, recuerda dejar tu like para apoyar el poderosísimo gobierno de la Supertierra. Te ha hablado Alfonso, y recuerda que nos veremos en el descenso.